burbujas. Los espumantes son otra categoría más de vinos. ¿Los espumantes son vino? Podemos hacer vinos espumantes en cualquier parte del mundo. Como en cualquier vino, debemos elegir qué cepas utilizaremos. Por ahí, ¿no? Disfrutemos nuestro champán. Hola, soy Carol Koch, enóloga. ¡Salud! Hola, soy Ricardo Grelet, sommelier. Salud. ¡Salud! Bienvenidos a Enology. Espumantes. Poco se sabe de esta categoría de vino. Burbujas, generalmente relacionadas con celebración o con sofisticación. Este estilo de vino que muchos asocian con elegancia y otros con coctelería. Sabemos poco de los vinos espumantes. Hoy te contaremos más sobre este increíble tipo de vino. Los espumantes pueden ser blancos, pueden ser rosados, algunos incluso tintos, como existen en el norte de Italia. Lo importante es entender que desde el campo un vino espumante se elabora con una fruta dedicada para elaborar un vino con burbujas. Como es un vino, debemos partir preocupándonos del viñedo donde colocaremos la uva. Luego, cómo trabajaremos esa uva. En qué momento cosechamos será clave. Por lo general, lo primero que cosechamos en la temporada son las uvas para hacer vinos espumantes. Normalmente cuando quieres elaborar un espumante vas a priorizar acideces más altas y eso significa menor madurez en términos generales desde el campo para poder producir un espumante de mejor calidad. Las características de estas uvas es que tienen niveles muy altos de acidez y muy bajos de azúcar. Y eso significa que tienen un bajo grado alcohólico potencial. Hay algunas variedades que son más apetecidas para la producción de espumantes. Pueden ser cepas blancas o, curiosamente, también cepas tintas, donde el chardonnay, de todas maneras, e incluso el pinot noir y pinot meunier, que son variedades tintas, son de las más apreciadas. También, por ejemplo, en Chile, la cepa país también nos ayuda a poder no solamente rescatar la cepa, sino que tener una categoría completa de espumantes en base a la cepa país que nos hace diferenciarnos del resto del mundo. Una vez las uvas en la bodega, la primera parte es igual que con todos los vinos. La primera fermentación es donde el jugo de uva se transforma en alcohol. Como la uva la cosechamos temprano, vamos a tener un vino con bajo grado alcohólico y altos niveles de acidez. Luego viene lo distinto, la segunda fermentación alcohólica. Aquí lo que queremos obtener son las burbujas de nuestro vino espumante. Hay que recordar que espumantes se producen en todo el mundo. Hay algunas denominaciones de origen que protegen a un nombre para un producto específico de una zona determinada, como Champagne, que corresponde a los espumantes producidos con algunas variedades de la región de la Champaña, Francia, o Asti, por ejemplo, que también es una denominación de origen italiana. ¿Para qué sirven las levaduras? Las levaduras son muy importantes, pues son las encargadas de transformar el jugo de uva en vino. Eso significa que transforman el azúcar en alcohol. Las levaduras están en todas partes, algunos incluso vienen con la misma uva. Pero en la bodega podemos utilizar unas levaduras llamadas levaduras seleccionadas, donde sabemos específicamente qué tipo de levadura está realizando este proceso de transformar el jugo en vino. Cuando utilizamos levaduras seleccionadas, hay un mundo muy grande donde podemos elegir. Va a depender del perfil aromático que nosotros queramos destacar en ese vino. Algunas bodegas también prefieren utilizar las levaduras nativas, que vienen con la misma uva. Algunas fermentaciones también son un poco más complicadas y hay levaduras que son especialistas en lograr que esas ocurran sin problema. Las líos son las levaduras muertas, que una vez que termina la fermentación alcohólica, decantan y quedan en la base de nuestro tanque. A eso también le podemos llamar borras. Es muy común en el caso de los vinos blancos hacer algo que se llama un trabajo o movimiento de borras, que es volver a ponerlas en suspensión en contacto con el vino para así poder protegerlos y obtener algunas propiedades de ellos. ¿Qué variedad es más dulce? La verdad es que el nivel de dulzor de un vino va a depender del azúcar residual que éste tenga. El azúcar residual es aquella azúcar natural de la uva que no se transformó en alcohol. Un vino seco es un vino sin azúcar residual, es decir, todo el azúcar se transformó en alcohol. Por lo tanto, en una misma variedad de uva podemos encontrar vinos secos sin azúcar y vinos con azúcar residual.
Algunos formatos de madera también nos pueden ayudar a entregar una sensación de dulzor en los vinos sin que estos tengan azúcar residual. Por lo tanto, no lo olviden, depende del estilo. En los vinos no se puede utilizar azúcar que no provenga de la uva, salvo en los vinos espumantes. En los vinos espumantes, en el proceso de segunda fermentación en la botella o en el tanque con el método Charmat, se puede utilizar azúcar de remolacha y de hecho se utiliza, pero el objetivo no es endulzar, sino que generar una segunda fermentación en un recipiente cerrado para la producción de burbujas. Cuando hablamos de denominaciones de origen, hablamos de un conjunto de normas o leyes que protegen a un producto específico de una zona determinada. Por lo general, ciertos lugares van a permitir ciertas variedades. Por lo mismo, cuando identificamos la calidad de esa variedad o del resultado de esa variedad, generamos una ley que la protege, haciéndola única e irrepetible. Uno de los ejemplos más conocidos es Champaña, que corresponde a la producción de vinos espumantes en el norte de Francia, justamente en la región del mismo nombre. Permiten solo 7 variedades y tienen un método específico de producción, partiendo por un máximo y un mínimo de kilos por hectárea y un proceso de vinificación tremendamente restrictivo, el cual llamaríamos método tradicional o champenoise. Por lo tanto, si en Chile queremos hacer un espumante de método tradicional, debemos llamarlo vino espumante. No podemos ocupar la palabra champaña. En Chile también tenemos denominaciones de origen, como por ejemplo el Valle del Maipo, el Valle del Limerí o el Valle del Maule, donde la ley nos dice que la fruta debe provenir de ese sector. En Chile no tenemos denominaciones de origen tan estrictas como la de la champaña. Por lo tanto, las variedades de uva que cultivemos en esos valles es un listado tremendamente genérico donde no hay prácticamente restricciones, salvo la naturaleza. Debemos entender que las denominaciones de origen nacieron para potenciar productos y para poder entregar la información al consumidor al momento de elegir la botella que más quiera. Por ejemplo, el Sekt es exclusivo de los vinos espumantes de Alemania, donde se utiliza mayoritariamente Riesling. Asti proviene de Italia. La champaña, de la región de Champaña, Francia, y solo elaborados con el método tradicional. Y Cava proviene de España, donde las variedades están restringidas a Xarel·lo, Parellada, Pedro Ximénez y Chardonnay. Además, esas denominaciones de origen restringen en las cepas y procesos que podemos utilizar. Donde los vinos espumantes se pueden elaborar en todo el mundo, pero palabras como champaña, cava, asti están protegidas por esa denominación de origen. Podemos hacer vinos espumantes en cualquier parte del mundo, ya sea por el método tradicional o método Charmat. Incluso podemos utilizar estas mismas variedades. Lo que no podemos hacer es colocarle los nombres específicos de estas denominaciones. El método tradicional o champenoise fue descubierto por casualidad por un monje llamado Dom Pérignon, quien quería mejorar la baja calidad y alta acidez de los vinos de la Champaña. Para eso se le ocurrió agregar azúcar a las botellas del vino terminado para poder regular o contrarrestar esa alta acidez, sin darse cuenta que luego de un par de meses las botellas empezaron a explotar y a presentar algo extraño en el vino en esa época: burbujas. Curiosamente, el monje Dom Pérignon murió intentando eliminar las burbujas de ese vino que había resultado, considerándolo un error, sin darse cuenta que a muchos les empezó a gustar e incluso hasta el día de hoy la champaña es un referente de vinos espumantes. Como todo vino espumante, debemos hacer 2 fermentaciones alcohólicas. La primera ocurre en un tanque de acero inoxidable normal, pero una vez que esta termina, tenemos que considerar que tenemos un vino con alcohol y nada de azúcar residual. Es por eso que para realizar la segunda fermentación en botella, debemos agregar azúcar y levaduras en nuestro vino. La gran diferencia de las casas champañeras son 2. La primera es cuál es la mezcla del vino base antes de la segunda fermentación en botella. La segunda es cuánto tiempo está esa segunda fermentación realizándose y quedándose en conjunto con las ligas o levaduras muertas para poder darle mayor complejidad al vino final. Eso quiere decir que una vez que el vino termina de fermentar en cada una de las botellas, mantenemos el vino con las levaduras quietas durante un periodo de tiempo determinado. ¿De qué va a depender ese tiempo? Del estilo de cada enólogo. Una vez terminado ese tiempo,
se va a proceder a algo que se llama degüelle, que es literalmente abrir la botella para que con la presión de las burbujas salgan expulsadas todos los sedimentos o levaduras muertas desde el interior de la botella. Para eso debemos prepararnos. Lo que hacemos es que este producto o levaduras muertas que decantan en la botella, debemos acercarlas lo más posible al cuello de la botella. Para eso las acostamos hacia abajo y las vamos moviendo todos los días para que todos estos sedimentos vayan decantando y acercándose al cuello de la botella. Antiguamente ese proceso se realizaba de manera manual, hoy día se realiza a través de un equipo que se llama Giro Palette, donde cabe una cantidad importante de botellas y que la botella parte estando horizontal y termina estando boca abajo, permitiendo que las levaduras al girarse ese mismo pallet genere una especie de rotación que impida que las levaduras se peguen al vidrio y puedan justamente traccionar hacia la boca de la botella. Una vez que tenemos todas las levaduras en la boca de la botella, comenzamos con el degüelle. ¿Qué es lo que hacemos? Colocaremos las botellas en una línea congelada para congelar este cuello de la botella. Abrimos, es decir, sacamos la tapa que tenemos y las levaduras salen expulsadas rápidamente de la botella. Muy rápido tenemos que agregar otro licor que se llama un licor de expedición para poder rellenar nuestras botellas y colocar el corcho final. Básicamente ese licor de expedición nos va a dar el tenor de dulzor que el vino resultante va a tener, entendiendo como tenor de dulzor desde los menos de 2 gramos de azúcar residual por litro hasta más de 50. ¿Cuál es el mejor? Depende del nivel de dulzor que tú estés buscando. Por lo que podemos ver, el método tradicional es bastante complejo y debe ser trabajado con mucho detalle. Sin embargo, los vinos espumantes que podemos obtener de ahí son realmente asombrosos. Recuerda que el método tradicional no te ciñe a una variedad de uva, sino que te indica cuál es el proceso a seguir. Después, cada denominación de origen puede preferir una u otra variedad. Te invitamos a probar estos fascinantes vinos que te pueden sorprender. El método Charmat es un método inventado por un señor, no por uno, se supone que varios padres, pero se identifica a Eugene Charmat a principios del siglo XX, donde lo que se buscaba era poder aumentar la cantidad de botellas de una producción más simple, más barata y más masiva de los vinos espumantes. Cuando hacemos un espumante por el método Charmat, lo que queremos decir es que hacemos primero una fermentación alcohólica normal en un tanque de acero inoxidable y luego hacemos una segunda fermentación alcohólica en otro tipo de tanque, un tanque isobárico. Se basó básicamente en la teoría de un recipiente cerrado para poder realizar la segunda fermentación y poder obtener un vino con burbuja. ¿Qué es un tanque isobárico? Es un tanque cerrado para controlar y contener la presión dentro de nuestro vino. Y de esa forma obtenemos las burbujas. Como todos los vinos espumantes, primero se elabora un vino base. Ese vino base, que ya tiene una pequeña cantidad de alcohol, se coloca dentro de un tanque que tiene una resistencia importante, está reforzado, para poder agregarle ahí un licor de tiraje, básicamente una mezcla de levaduras con azúcar. Hay que recordar que el licor de tiraje es la mezcla de levaduras y azúcar que vamos a colocar dentro del tanque para poder obtener una segunda fermentación, burbujas. Se cierra ese tanque y se logra generar la segunda fermentación ahí dentro, en un volumen bastante más grande que una botella, pero obteniendo el mismo resultado que son burbujas de la segunda fermentación. La segunda fermentación va a ser similar a la primera en tiempo. La diferencia es que podemos envasar el espumante apenas termina esta segunda fermentación o podemos esperar unas semanas con el vino en contacto con las levaduras para obtener más cuerpo, más volumen. Luego de eso, a través de una válvula, se extrae el vino para poder embotellar y mantener esa burbuja a salvo dentro de la botella que encontraremos para la venta. El licor de expedición es una adición posterior a la segunda fermentación que se va a agregar a la botella justo al final del embotellado para poder determinar el tenor de dulzor de nuestro vino espumante por el método Charmat. Los espumantes por método Charmat son más frescos y tienen más aromas frutales que los espumantes que hacemos por método tradicional, que tienen otro tipo de aromas como de pan rallado. En el caso de los vinos Charmat o los vinos espumantes del método Charmat, generalmente encontramos vinos más ligeros, con una burbuja más ligerita, vinos que tienen generalmente una acidez un poquito más alta y que son más fáciles de tomar, más simples.
Hay que entender que el método Charmat no necesariamente significa una calidad inferior o superior, sino que estamos hablando de un método que produce vinos distintos, más ligeros, más simples, para poder consumir más rápidamente. Pet Nat o Pétillant Naturel es lo mismo que el método ancestral. Eso significa que durante la primera fermentación alcohólica el vino se envasa y no se saca de ahí. Es decir, cada botella termina su propia fermentación. Algunos quedan secos y otros con un poco de azúcar residual. Se originó en Francia, pero hoy en día es muy utilizado alrededor de todo el mundo, sobre todo en bodegas más pequeñas. Nuestra recomendación para cuando tomen uno de estos espumantes es que lo enfríen muy bien y no agiten la botella, para que de esta manera cuando saquen la tapa corona el vino no salga expulsado. Hay otros tipos de espumantes que se hacen por un método que se llama ancestral. ¿Qué es eso? Es un método, como su nombre lo indica, ancestral, cuando todavía no existía la tecnología para poder controlar temperatura o existían tanques que fueran realmente con la capacidad de poder soportar la presión que genera una segunda fermentación en ese recipiente cerrado. Por lo tanto, son vinos que se elaboran con una sola fermentación en la botella, con más azúcar y que logran tener una precipitación gigante entre comillas, para una botella, pero son sedimentos que van a caer en tu copa. ¿Podríamos decir que en el mundo de los espumantes estos son los únicos que tienen una fermentación? Sí, la mayoría de ellos tienen una sola fermentación, aunque hay algunos que todavía realizan una segunda fermentación en botella. Si solo tienen una fermentación, ¿cómo es que logran formar las burbujas? Porque esa fermentación se realiza en un recipiente cerrado. El gran tema es que al estar cerrado mantiene las burbujas, pero también no puede separar los sedimentos que van cayendo al final de la botella. Por lo tanto, aquellos consumidores que prueban esos vinos ya saben que van a tener mucho sedimento en su copa. Ahora, son productos únicos, especiales, fuera de lo común, que también requieren un consumidor que esté abierto a la posibilidad de encontrar un vino funky como esto, pero que tenga sedimentos y que no le moleste. Entonces, quizás para ellos sí podríamos recomendar el uso de la copa flauta para que los sedimentos queden en la parte de abajo de la copa. De hecho, por eso se inventó la copa flauta, para poder separar esos sedimentos de este tipo de vino. ¿Vamos a probar uno? Ojalá. Salud. La copa flauta fue inventada para poder servir los Pet Nat o Pétillant Naturel, que son vinos fermentados en botella, pero sin un filtrado posterior. Son vinos que hoy día de alguna manera están tratando de ser rescatados como método ancestral, pero que producen una cantidad de sedimentos importante. Por lo tanto, la copa flauta tiene un largo y un angosto importante para poder provocar que precipiten esos sedimentos y no lleguen a la boca del consumidor. Notoriamente, durante mucho tiempo la copa flauta fue relacionada con los vinos espumantes, pero son vinos espumantes. Hoy día los vinos requieren una oxidación para poder literalmente llevar los aromas a tu nariz. Para eso hoy la industria de los vinos espumantes en el mundo entero está potenciando y recomendando la utilización de copas de vino blanco, que son más pequeñas, pero de todas maneras redondas, más amplias, para poder oxigenar ese vino y que los aromas realmente lleguen a tu nariz. Hay un método de vino espumante que se llama método por inyección y que es básicamente que tú tomas el vino base y le inyectas gas carbónico. Con eso logras un vino masivo, genérico, muy barato, que sirve sobre todo para coctelería básica o para consumo inmediato. El licor de expedición es el último en ser utilizado en el proceso de producción de vinos espumantes y va a ser adicionado después de la segunda fermentación y después del degüelle para determinar el tenor de dulzor del vino final. En la historia de la humanidad no hay un registro como que él fue el que inventó la ampolleta. No, acá hay accidentes como por ejemplo el descubrimiento de la segunda fermentación dentro de una botella. En el caso de los vinos, de la segunda fermentación al interior de la botella y la producción de burbujas se le asigna a un monje llamado Dom Perignon, que en la región de la Champaña, Francia, tratando él de mejorar la baja calidad de los vinos de la región por su alto contenido de acidez y no agradable sensación, fue agregarle azúcar a la botella.
dándose cuenta con el tiempo que las botellas empezaban a explotar y presentaban burbujas, pero su sabor mejoraba. Por lo tanto, poca gente sabe que Dom Pérignon murió intentando eliminar las burbujas de lo que él consideraba un nuevo vino con mejor sabor. Los espumantes tienen distintos niveles de dulzor y esto está indicado en la etiqueta con distintos nombres. Por lo tanto, es importante saber qué significa cada uno de estos nombres para de esa manera saber cuánto dulzor tenemos en nuestra botella. De más seco a más dulce lo que tenemos es, primero, nature. Eso significa que el espumante no tiene azúcar residual. Por lo tanto, en términos de analítica puede tener entre 0 a 3 gramos por litro. Luego tenemos extra brut, que nos puede estar indicando que tiene hasta 6 gramos por litro de azúcar residual. Brut puede ir hasta los 12 gramos por litro. Extra sec quiere decir que tiene entre 12 y 17 gramos por litro de azúcar residual. Sec tiene entre 17 y 32 gramos por litro. Demi-sec tiene entre 32 y 50. Y finalmente tenemos los espumantes dulces que tienen más de 50 gramos por litro de azúcar residual. Por lo tanto, si compraron un espumante y dice que es brut, significa que tiene un nivel de dulzor medio. A veces creemos que si tomamos espumante en vez de tomar vino, estamos siendo más sanos porque por lo general tienen un nivel de alcohol menor. Y de esa manera lo asociamos a que tiene menos azúcar y por lo tanto nos hará engordar menos. Pero eso va a depender del nivel de azúcar que tenga este espumante. Si estamos consumiendo uno sec o demi-sec, probablemente este va a tener un nivel de dulzor mucho mayor del que puede tener el vino. Como cualquier vino, en los vinos espumantes es muy importante la elección de cepas y va a ir muy de la mano con lo que el enólogo quiere lograr o expresar. También debemos considerar que hay ciertos lugares que tienen condiciones específicas que nos van a llevar a tener determinadas denominaciones de orígenes. Estas nos indicarán qué cepas podemos utilizar. También debemos considerar que hay lugares que por sus condiciones climáticas y de suelo específicas están protegidos por denominación de origen, indicándonos cuáles son las variedades que podemos o no podemos utilizar. Podemos hacer espumantes de cepas blancas o cepas tintas. Las más comunes a nivel global serían Chardonnay y Pinot Noir. Pero eso no significa que otras variedades como en Chile el País, en Argentina el Torrontés o incluso en otros países hasta variedades tintas como el Zinfandel sean utilizadas para producir espumantes. Como te puedes dar cuenta, la selección de cepas es fundamental para elaborar espumantes. Los champán son aquellos espumantes que se hacen por el método tradicional, es decir, la segunda fermentación ocurre en la botella, pero en la región de Champagne, en Francia. Se pueden hacer solo de 7 variedades. ¿Cuáles serían? Las más conocidas son 3, que es el Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier. Pero también está el Pinot Gris, el Pinot Blanc, Arvan y me queda la última que es Meslier. Eso significa que si yo hago un espumante en Chile con Chardonnay y método tradicional, ¿puedo ponerle el nombre de champán? No, champán como nombre es una denominación de origen que básicamente es un conjunto de leyes que protege un producto específico de una zona determinada. Eso es solamente en la región de Champaña por el tipo de suelo que tiene en hectáreas certificadas, reconocidas, con ese listado de variedades y con el método tradicional como única alternativa para poder llamarle champaña. Si alguien elabora full champaña o un vino espumante sin alguna de esas variedades, o mejor dicho, con una variedad distinta a ese listado o con otro método, no puede llamarse champaña. Lo que sí puedes ponerle es método tradicional. Eso de todas maneras, y ese método tradicional puede ser utilizado en el mundo entero, porque es el método, no el conjunto de cosas que protegen a esa denominación de origen. ¿Y qué es lo que le llamamos blanc de blanc o blanc de noir? Son básicamente dos conceptos. El blanc de blanc corresponde a un espumante que está elaborado solamente con la cepa Chardonnay y el blanc de noir corresponde a un espumante que está elaborado con básicamente dos variedades tintas, Pinot Noir y Pinot Meunier. Bueno, disfrutemos nuestro champán blanc de noir. Por favor. El año que sale en la etiqueta de un vino nos está indicando el año en el que la uva fue cosechada para transformar su jugo en vino. Esto es muy interesante, pues los distintos años tienen distintas características climáticas
que pueden hacer que un mismo vino tenga pequeñas variaciones, que no necesariamente es el mismo año en el que el vino fue embotellado. Va a depender de las variedades y de lo que el enólogo quiera. Cócteles con espumante. La coctelería de vinos es importante a nivel mundial. Hay que entender que malamente un cóctel es un trago dulce. El cóctel es algo que tiene 2 productos o más. La piscola es un cóctel. Pisco, bebida y ya está. Es un cóctel. Cuando hablamos de cócteles con espumante, hay 2 que son los clásicos. Uno se llama mimosa, donde en 3/4 partes de un vaso o copa se agrega espumante y 1/3 de jugo de naranja. También el Bellini. El Bellini es básicamente una copa de espumante donde se prensa un durazno blanquillo y el jugo de ese durazno blanquillo entra en la copa. Son los 2 cócteles más clásicos que hay con espumante. El otro se llama Spritz y es básicamente amargo, espumante, en una copa ancha con mucho hielo y que además tiene 1/3 de soda. Básicamente 1/3 de espumante, 1/3 de amargo y 1/3 de agua soda. Eso decorado con, por ejemplo, una cáscara de naranja. Hoy día malamente se utiliza la palabra Aperol para definir a un Spritz. Indudablemente hay más cócteles con espumante como por ejemplo el French 75 y varios más. Si quieres saber más de coctelería, revísalo en la página oficial de IBA, International Bartender Association, donde vas a poder encontrar no solamente los 10 cócteles clásicos del mundo, sino que muchos más con vino. Viene mucho más contenido como este. Síguenos y mantente atento a nuestras redes sociales. Si quieres profundizar en los conocimientos que hemos visto aquí, visita nuestro sitio de Knology, donde vas a ir encontrando una serie de cursos, masterclass, eventos presenciales y mucho más. Bienvenidos a Knology.